Hola, ¿cómo estáis? Bueno, por fin ya la larga espera de 4 años ha terminado y este jueves arranca el Mundial de Fútbol 2026 que se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México. Precisamente, esta edición del Mundial arranca con un partido en el que se enfrentarán las selecciones de Sudáfrica y México. Muchos ojos estarán puestos sobre esta selección mexicana ya que en casa tiene una gran oportunidad de romper esa barrera psicológica que indica que desde el Mundial de 1994, disputado en Estados Unidos, la selección de México es incapaz de superar la ronda de los octavos de final. Es decir, la selección de México lleva 8 mundiales consecutivos sin avanzar más allá de ese famoso cuarto partido. Y a mí este dato personalmente me sorprende bastante, ya que México, el fútbol mexicano, México como país, a nivel futbolístico está lleno de posibilidades. Primero porque debemos recordar que México es el 10.º país más poblado a nivel mundial, con 134 millones de habitantes según las últimas estimaciones. Es evidente que cuanta más población, más jugadores de fútbol tienes, más posibilidades de sacar buenos jugadores dispones. Aunque es verdad que también en otros países incluso más poblados como China o su vecino Estados Unidos, eh, tiene más población pero no saca buenos jugadores. Pero es que a diferencia de Estados Unidos, en México el fútbol sí es el deporte rey. Es el deporte al que los aficionados de manera histórica le profesan una grandísima pasión, y ya no solo los aficionados, sino también los directivos, los empresarios encargados de aportar ese capital económico tan vital para mejorar el fútbol. La, la apuesta de estos empresarios es muy clara, es muy firme e incluso traspasa fronteras, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi tierra, en Asturias, los dos equipos de fútbol más representativos, el Real Sporting de Gijón y el Real Oviedo, están dirigidos en sus despachos por dos grupos mexicanos. En este caso, el grupo Orlegui y el grupo Pachuca respectivamente. Entonces, además de esa apuesta, México cuenta con esa primera pata de los jugadores. México siempre ha tenido y en el presente tiene muy buenos jugadores capaces de superar esa ronda de octavos de final. Además, también México cumple con la segunda pata. México siempre ha contado y cuenta con grandes entrenadores. Ahora su seleccionador es Javier Aguirre, que no voy a descubrir su trayectoria. En el último ciclo fueron dirigidos por un entrenador tan sabio como Juan Carlos Osorio. Y los entrenadores que están apretando por abajo desde la base, su preparación, sus conocimientos, no tienen nada que envidiar a los de otros países que sí superan esa barrera psicológica. Entonces, México cuenta con esa pata de los jugadores, México cuenta con la pata de los técnicos. Y yo me pregunto, ¿México cuenta con la pata de la emoción? ¿Cuenta con la pata emocional? Quizás no. Por eso, cada vez que llega a octavos de final, cada vez que recibe un golpe, cada vez que llega a ese primer momento de adversidad real en un mundial, el jugador mexicano se viene abajo. Deja ver de que no está preparado a nivel emocional para enfrentarse
a ese tipo de adversidad, a ese tipo de dificultad. Y buscando explicaciones para este caso, en mi opinión, tan extraño, recordaros que en el Campeonato Mexicano, en la Primera División de México, no existen los descensos. Por lo tanto, en Segunda División de México no existen los ascensos. Pero vayamos a la Primera División, no existen los descensos. Esto provoca que a mitad de temporada, inicio de la segunda vuelta, muchos equipos, por no decir la mitad de los equipos, una mitad de la clasificación, de repente ven lejos la posibilidad de luchar por acceder a los playoffs al título. No tienen ese reto y además no cuenta con el peligro del descenso. Entonces, de alguna manera, los equipos, pero sobre todo a lo que voy, los jugadores mexicanos, tanto en la competición como sobre todo en el día a día, en los entrenamientos que a mí me parecen más importantes, de alguna manera los jugadores mexicanos se dejan ir porque sin el reto del playoff, sin el objetivo del playoff y sin el peligro del descenso, sobre todo sin el peligro del descenso, la derrota, digamos que la derrota sufrida no es real. No es real porque, primero, no tiene consecuencias negativas en forma de perder la categoría, pero, sobre todo, la derrota no tiene consecuencias positivas para el jugador mexicano. Porque la derrota, si la sabes asimilar bien, te trae muchos aprendizajes y sobre todo dentro del interior te fortalece un carácter. Entonces, sin descensos, los jugadores que pertenecen a esos equipos que ya no tienen posibilidades de playoff, más allá de la competición, en los propios entrenamientos, en cada día, en cada entrenamiento, el futbolista mexicano pierde niveles de competitividad, niveles de intensidad, niveles de esfuerzo, niveles de compromiso. Realmente se acomoda en malos hábitos y adquiere unos malos vicios que sobre todo se ven representados en citas tan exigentes como lo son estos octavos de final de los mundiales. Por ejemplo, en otro deporte como el baloncesto, y yéndonos a la NBA, en la NBA tampoco existen los descensos. Y se da el mismo caso de que muchos equipos, superada la mitad de la temporada, ya no cuentan con objetivos y se dejan ir. Incluso, sin poner en entredicho aquí el sentido de la profesionalidad de esos jugadores, no les importa perder, a esos equipos no les importa perder, porque hay que destacar que el último clasificado de la temporada regular en el draft de los mejores jugadores jóvenes parten con la ventaja de poder elegir primero. Es decir, el equipo que quede último en la temporada regular, en el draft donde puedes fichar a los mejores jugadores jóvenes, si quedas último, eliges primero, o sea, tienes la ventaja de poder elegir al mejor jugador joven disponible. Entonces, a lo que quiero decir es que en el baloncesto a nivel de Estados Unidos, allí le da más relevancia a los Juegos Olímpicos que a los mundiales, ¿no? Entonces en estos últimos años se han dado muchos casos en los que las grandes estrellas, los mejores jugadores de Estados Unidos en la NBA, si se veían forzados, no iban a los mundiales. Entonces iban los jugadores de ese segundo escalón,
muchos de ellos provenientes de esos equipos que en la temporada, por no tener objetivos, se han dejado ir. Y hemos visto en esos mundiales cómo Estados Unidos, mm, cuando antes ganaban de manera sobrada, como estos jugadores que sinceramente no creo que haya mucha diferencia entre los jugadores del primer escalón de la NBA con los jugadores del segundo escalón, mientras los jugadores del primer escalón en Mundial, y nosotros lo sabemos bien aquí en España, en el Mundial de baloncesto lo ganaban de manera sobrada, los jugadores del segundo escalón incluso quedaban fuera del podio de manera clara. Se veía como esos jugadores cada vez que llegaban momentos como las semifinales, cuartos de final de estos mundiales de baloncesto, llegaba la adversidad e incluso teniendo más talento que los rivales, se venían abajo, no estaban a la misma altura que los rivales. Volviendo al fútbol, México se puede fijar en el caso de la selección española. Aquí en España, la selección siempre ha tenido, antes del éxito comenzado a partir de 2008, antes, aquí en España siempre ha existido esa barrera psicológica de los cuartos de final. En el Mundial de 2006, España tampoco superó esa barrera, de hecho, cayó eliminada en los octavos de final. Pero en ese mundial, tras ese mundial, su seleccionador español, Luis Aragonés, tuvo la gran virtud de hacerse preguntas. España siempre había contado antes con muy buenos futbolistas. España siempre había contado con grandes entrenadores, pero llegaba el momento de la verdad, llegaba esos cuartos de final y el jugador español recibía un golpe y era incapaz de levantarse, no disponía de ese carácter necesario para enfrentarse a la adversidad. Entonces Luis Aragonés es verdad que cambió cosas a nivel de propuesta de juego, de apostar más por la pelota, pero sobre todo cambió la mentalidad. Pero España no superó ya en 2008, a partir de 2008, esa barrera del cuarto de final por construir ese cambio de mentalidad cada vez que la selección se reunía cada 2 años para disputar los torneos cortos, sino que ese cambio de mentalidad contagiado por el propio Luis Aragonés se empezó a gestar en el día a día de la competición nacional, en el día a día de los clubes, que es donde están la mayoría de los jugadores españoles. Ese cambio de mentalidad, esa adquisición del fuerte carácter necesario para enfrentarse a la adversidad, se empezó a construir desde el día a día de los clubes, desde el día a día de la competición nacional. Entonces, yo a México, al fútbol mexicano, le recomendaría recuperar el sistema, no sé cómo decir, el sistema de descenso, que haya descensos. Debo decir que para este Mundial 2026 me he fijado en la convocatoria y cogiendo la clasificación del último torneo, es verdad que son pocos los jugadores que provienen de esos equipos que digo que a partir de la mitad de temporada posiblemente en el día a día, en los entrenamientos, se han dejado ir, ¿no? La selección mexicana que ha ido a Estados Unidos, que ha ido a este mundial, perdón, está compuesta por tanto jugadores que compiten en ligas extranjeras como en equipos de la Liga Mexicana, pero que en este caso han luchado por el playoff. Pero fijándome en el historial de todos estos jugadores, muchos de ellos en temporadas antecesoras han jugado para equipos que han vivido esta realidad de una mitad de temporada no luchar por nada, de perder nivel de competitividad en el día a día.
y entonces en ese momento adquirir un vicio que existe el peligro de que se vea representado en este Mundial 2026. Entonces yo al fútbol mexicano le recomiendo que si para intentar superar esta barrera psicológica de los octavos de final en los mundiales, que para estar preparado en la propia competición, para superar esos momentos de adversidad, esos momentos de dificultad, yo creo que no hay mejor manera que prepararse para ello que vivirlo en el día a día. Eso la selección mexicana ahí no, o sea, no puede hacerlo de manera directa. Eso es cosa de de la propia liga. El jugador mexicano necesita objetivos durante todos los días, necesita retos, necesita desafíos, necesita vivir momentos de adversidad para cuando llegue ese momento de adversidad, que en este caso lo estamos centrando en los octavos de final del Mundial, estar muy bien preparado. Ese objetivo a largo plazo, que es cada 4 años superar la barrera de los octavos de final, no se construye cuando se concentra uno para el Mundial, se construye desde el día a día, desde el paso corto y firme del día a día. Así que yo a México, al fútbol mexicano, le recomiendo añadir dificultades al fútbol mexicano, a meterle en el barro, que aprenda a enfrentarse a las adversidades, porque el carácter sobre todo surge de mirarle de frente a las adversidades. Así que bueno, no digo que en esta edición del Mundial México no vaya a superar los octavos de final, pero me parece complicado si tenemos en cuenta que el jugador mexicano se ha mal acostumbrado a ciertos hábitos en el día a día que no me parecen adecuados. Incluso en este mundial, ese reto de los octavos de final, a pesar de jugar en casa, todavía va a ser más complicado, ya que hay un partido más, hay una ronda de 16 avos de final. Pero bueno, México tiene buenos jugadores, México tiene un gran técnico. Ahora hay que ver si México está lo suficientemente preparado a nivel emocional para ir más allá de los octavos de final de este mundial.